En el presente semestral les explicaré todo lo relacionado a la disciplina. Además de eso, les explicaré sobre la violencia escolar, los tipos, el reglamento escolar y todo lo relacionado a ello. Espero les guste y se animen a escucharlo todo. Pestalozzi nos indica que en la disciplina hay obediencia y sumisión, es decir, nuestra libertad de iniciativa y movimiento va ligada a obedecer también. Debemos realizar acciones que no sean contrarias a la colectividad y entrar en la obediencia. La disciplina constituye el eje fundamental de la vida y uno de los pilares de la organización educativa. Articula la conducta del estudiante y el grupo social. Esta representa dentro de los centros educativos el principio de la ordenanza, en la cual una vez aplicada establecen las normas y directrices que se implementarán y regirán la conducta individual y grupal, trayendo como consecuencia la armonía, un ambiente de tranquilidad, la libertad de iniciativa y de movimiento adecuado. La disciplina es la capacidad de actuar ordenada y perseverante para conseguir un bien. Es un principio de orden en la acción y presupone la libertad de iniciativa y movimiento. Esta va dirigida a la moral y a la voluntad. Se concentra en el orden, la conducta y el orden escolar, que no es lo mismo que el orden común. Provoca ajustes de conducta en los estudiantes, como son la ley, el uso y la costumbre, y forma hábitos de asistencia, puntualidad y cooperación. En la siguiente diapositiva les voy a explicar la disciplina escolar, que es un conjunto de reglas o normas para mantener la convivencia en la escuela. La disciplina escolar prepara a la institución o comunidad educativa relacionando sus elementos principales, educador y educando, en la libertad y la autoridad, la iniciativa y la forma. Esta disciplina escolar propone la formación integral, total y ética de los estudiantes. Los estudiantes se les prepara en la educación total, con disciplina mental y educación moral. Eso es lo que se espera de los estudiantes. ¿Por qué se dice que en la escuela comienza el sentido de la disciplina? Porque crean un vínculo familiar, pasan más tiempo juntos y entre todos forman un sentimiento afectivo hacia los demás. La escuela eleva al estudiante al egocentrismo, a sentirse el centro del universo. Después al sociocentrismo, cuando están en sociedad se creen los únicos en el mundo. Al logocentrismo, porque creen en logos, en cosas simbólicas. Y a la espiritualidad, porque todos como individuos y el espíritu de ser uno solo. Lawrence Kohlberg, psicólogo estadounidense de 1927 a 1987, que dividió el desarrollo moral en 6 etapas tales como: la etapa primera era la de obediencia y castigo, la segunda el individualismo o el intercambio, la tercera de las relaciones interpersonales, la cuarta el orden social, la quinta el contrato social y la sexta los principios universales, o como algo que ya el individuo tiene que ya estar dentro de él. La disciplina y la educación moral presupone un concepto claro de las normas de acción y una participación consciente del sujeto actuante en su elaboración y su discriminación. Se forma de ser, toma posesión de sí mismo y del presente en su estabilidad para actuar. Así se forma la moralidad. El proceso de la formación moral se da continuo crecimiento, va aumentando, se completa, se perfecciona y al final con las situaciones en el entorno. Tiene 3 ciclos que se da la educación moral y en relación juntas se crea un individuo que es en el hogar, en la escuela y en la vida. Autonomía es ser aptos para gobernarse a sí mismos y ser dispuestos a convivir comprensiva, solidariamente y en sociedad. Esto no excluye las normas, sino que le permite al niño tomar sus propias decisiones, hacer las cosas por él solo. Libertad y autoridad del docente. Juega un papel importante en la disciplina, ya que en la energía que transmite la condición del comportamiento del estudiante.
El docente verdadero enseña más con su ejemplo subjetivo que por acción exterior, más por simpatía que por amenazas o sanciones. La autoridad del docente debe tener un contraste significativo a la hora de guiar, que puede ser auténtica de libertad. Este valor que se ha convertido muy importante en la cultura actual en ayuda a la madurez personal. Hay habilidades que el docente debe desplegar para lograr la disciplina y el rendimiento académico. Por ejemplo, objetivos académicos realistas para los alumnos, transmitir autoconfianza y seguridad, conocer a los alumnos que él posee, darle oportunidades razonables de expresarse, tareas apropiadas, ambiente animado y estimulante, evita amenazas y sanciones y habla con el estudiante sobre el error cometido y que sea responsable. Disciplina educadora. La disciplina educadora ejercita a diestra y su resultado no se alcanza mediante la acumulación de saber o conocimiento, sino por el ejercicio reiterado del pensamiento y la acción, o sea, la práctica. Esto significa que hay que acostumbrar al niño a la vida humana, social y moral del hombre, que estas dos integran la totalidad del proceso educativo. Ambas miran hacia la plenitud humana, un hombre totalmente desenvuelto y maduro. El niño viene al mundo desprovisto de moral y en el curso de una prolongada y severa formación que irá conquistando la voluntad moral que le va a permitir dominar y gobernarse a sí mismo. Les explicaré la relación que existe entre la disciplina y la individualidad. La disciplina es el proceso que el educador debe llevar no como un hecho de fuerza o de imposición, sino como un proceso de índole espiritual e individual. La individualidad es la característica particular de la persona de un individuo que lo distingue singularmente de los demás, lo que te hace único. Hay dos clases de disciplina, la disciplina preventiva y la disciplina represiva. La disciplina preventiva no requiere de castigo, se practica en un ambiente de amor, comprensión, orden y respeto. Y la disciplina represiva, que esa es donde el facilitador reprende a sus estudiantes, se somete a la voluntad y la oprime. No contribuye a educar, impide y castiga, pero no mejora al alumno. El alumno no tendrá miedo, pero no sentirá respeto. Usa pedagogía de sanciones, infundada en castigos, sin reparar efectos inmediatos que promuevan rencores. Es necesario que el docente forme el respeto en sí mismo a cada uno de sus alumnos, así como el sentimiento de autocontrol, de autodisciplina, tener conversaciones privadas con el estudiante tranquilos, aunque también se puede utilizar brevemente una clase cuando sea necesario. Centrar siempre la atención en el comportamiento y su modificación siempre es necesaria. En esta diapositiva les explicaré el ejemplo del docente en la disciplina y las orientaciones para una disciplina. El ejemplo de un docente en la disciplina tiene que tener unas características: ser confiable, honrado, puntual, sensible, tener autocontrol y ser imparcial. Estas características son importantes para poder tener un ambiente agradable de respeto y comprensión, y así tener una buena disciplina, ya que sin esta es difícil aprender dentro del aula. Algunas orientaciones para una disciplina excelente es que la personalidad del docente es en definitiva el problema de la disciplina. Es por ello por lo que se debe ser tranquilo pero firme, amistoso y no engañar. Ser firme pero razonable, no combatir fuego con fuego, ser justo al elogiar sin exagerar. Ser honesto, retener en el aula si es necesario y hacer actividades variadas en el aula. El contacto personal con el alumno, la disciplina y la participación de las familias, o sea, los padres. La vida del docente y el alumno dentro del plantel escolar deben tener dos situaciones: la que se puede hacer y la que no puede hacer frente a sus estudiantes en sentido de implementar las disciplinas. La participación de los padres con los profesores es esencial en el comportamiento de sus hijos, porque el alumno debe comportarse igual en ambos sentidos, en clases como con sus padres.
El conflicto en el aula. El conflicto en el aula es una situación que afecta a todos los alumnos, sea cual sea su perfil, incluso aquellos niños que en la escuela pueden integrarse y aprender con facilidad, no pueden desprenderse de su estado evolutivo. El docente debe indagar en la historia personal de los alumnos conflictivos para saber qué es lo que les está pasando. Es parte de nuestra vida, que no siempre tiene connotaciones negativas, sino que simplemente indica la necesidad de un cambio. Ese es el conflicto. Aunque el consenso es un acuerdo entre las partes de que no haber más conflicto y de que se resuelven los problemas de una manera más fácil. Un acuerdo entre todos, pues. Un acuerdo. Cuando ves un conflicto en el aula, ¿cómo lo arreglarías? Buscarías un acuerdo, una forma, como un contrato más que nada entre las partes de que ellos no van a dañarse uno al otro. Eso es un acuerdo, un consenso. En la presente diapositiva les voy a explicar cómo se debe resolver el conflicto en el aula, de forma cooperativa y de forma competitiva. Esas son las dos formas que se puede resolver el conflicto en el aula. De forma cooperativa, los alumnos se sienten seguros, se disminuye su ansiedad, se aprenden de los otros, se aceptan diferencias y se evita la discriminación. De forma competitiva, que es lo contrario, se ve solo por las mejores y se les llama de exitosos y fracasados a los que no llegan a los objetivos. Se sienten descalificados, tienen baja autoestima y se crea mucha tensión y conflicto. Si el niño hace algo irritante para su alrededor, se debe hacer saber que se debe cambiar por el bien de los demás. El docente ayuda a sus alumnos a que aprenda a cuidarse y a cuidar a los demás, pero no le dirá en cada momento qué hizo o qué debe hacer. Tampoco le permitirá agredirse o correr riesgos. Hay algunas sanciones y prevenciones para resolver el conflicto. Por ejemplo, tienen dos modelos. El modelo autoritario, que el docente ejerce el poder absoluto en el aula y el niño obedece y calla. En el modelo democrático, él es humanista, se da orientación y la guía del docente. Se establecen normas colectivas y voluntarias. Se da la reflexión de los propios errores y se asumen responsabilidades. La capacidad de dialogar, de intercambiar puntos de vista y de empatizar con las personas es nuestro mejor bazar para solventar cualquier problema en nuestro día a día. Pero no somos capaces de entablar una conversación proactiva y resolutiva. Muchas veces nos dejamos llevar por la ira o el enfado, haciendo que se nuble la mente y la razón. Pero está claro que hablando se entiende la gente. Aquí hay algunas actividades para crear un diálogo y poder resolver el problema mediante el habla o la conversación. Herramientas para desarrollar las actitudes democráticas de los alumnos. Siempre es más difícil negociar, ceder, aceptar diferencias que optar por la salida autoritaria de imponer un pensamiento, una lógica, una norma. La diferencia reside en qué actitud frente al mundo se transmite a los alumnos. Una asamblea es una reunión de un grupo de personas convocadas para tomar decisiones, es decir, los alumnos y los docentes. La asamblea es una técnica propuesta por Celestine Freinet sobre educación cooperativa. Esto desempeña roles de compartir entre los compañeros o alumnos situaciones, quejas que puedan tener. Uno habla y los demás escuchan. No se debe castigar. Cuando se haya asamblea se programa un tema, se analiza y se ejecuta para ver si los alumnos entienden. El objetivo de la asamblea es escuchar, decidir y conocer. El alumno aprende a controlar sus impulsos, respetar a los demás, asumir responsabilidades, ser consciente de sus actos, aprende a defender sus razones, ser crítico, ejerce libertad y derecho. La mediación, por otro lado, es un proceso donde se genera un espacio apropiado dentro del cual el alumno asume la responsabilidad del conflicto. El objetivo de la mediación es llegar a un acuerdo. El proceso de la mediación se da primero en la introducción o la presentación de las partes y el mediador. El conflicto se presenta, las partes expresan su visión del conflicto, la lluvia de ideas sobre el conflicto y opciones. Análisis de las opciones y la firma del contrato. Después un seguimiento del acuerdo. Actividades relacionadas con la mediación en la asamblea.
Algunas de ellas son como el juego de sillas musicales, que se da de dos formas, para competición como para cooperación. Son dos versiones muy diferentes. En una los niños compiten y en el otro los niños cooperan para llegar a un mismo objetivo o a la misma meta, que es quedar todos en el mismo centro. Además, otra actividad es los mediadores. Se hace un tipo de dramatización sobre cómo es la mediación, sobre el conflicto más que nada. El debate, igual se debate el conflicto entre dos partes. La dramatización del conflicto, que es parecida a los mediadores. Dicen las paredes. Otra actividad es el Dice en las paredes, que es un grafiti que se crea en un papelógrafo, y los niños escriben lo que ellos quieren saber o quieren expresar, pero claro, sin ser amenazantes, ni desobedientes, ni groserías. Además, otra actividad es el nudo humano, que se da entre dos grupos, grupo 1 y grupo 2, y se unen las manos para formar un nudo, y deben desennudarse, o sea, soltarse, juntos sin soltarse. Y la última actividad, que es el camino de minas, debes de guiar en grupo de dos. Uno guía y el otro camina y llegar al final. Si uno choca, deben volver al final. Y así continuamente hasta llegar al objetivo. El objetivo de ella es la confianza en grupo. La convivencia escolar. En las escuelas donde rige la concepción de convivencia, las normas se deciden a partir del diálogo de la comunidad escolar, aunque sabido es que aprender en la escuela exige cierto orden y que si no se respetan algunas normas, el aprendizaje no llega. El reglamento o código de convivencia es el conjunto de normas o preceptos de forma ordenada sirven para ejecutar las leyes de la sociedad o normas de un grupo. Por ejemplo, el que tenemos aquí a su mano derecha, que es el reglamento de disciplina en el salón. Traer el libro son 5 puntos de recompensa. La asistencia, no faltar, son 5 puntos. Estar puntuales, mantener salón limpio, participación activa, puntualidad en tareas, entre otras. Son reglas que adaptamos al salón para ejercer disciplina y los recompensamos con puntos en las diferentes actividades que hagamos. Los niños tienen que aprender a compartir y a vivir en democracia. Tienen que poder y saber expresar sus deseos, necesidades y sobre todo las cosas. Es preciso que defiendan pacíficamente sus ideas. En esta diapositiva explicaré las actividades para mejorar la convivencia. Una de ellas es aprender a escuchar cuando otro habla, a aprender observando a los demás, que es aprender a distinguir entre ver y observar, que no es lo mismo. Con esto logramos que la convivencia se logre de la mejor manera. Aprender a colaborar con los demás, que es reformar el trabajo en equipo, que es colaborar uno con los otros. Aprender a dialogar y consensuar, que es preferiblemente dar un tiempo para que se enfríe la situación. Y retomar el asunto tratando de reflexionar sobre esta situación, o sea, el conflicto poco a poco con paciencia y ya cuando la situación se haya enfriado. A un lado les tengo el ejemplo de un contrato de convivencia, que como lo dicen los estudiantes estarán igualmente sujetos y obligados. A los siguientes artículos se les hace firmar el docente y el alumno. En esta diapositiva les explicaré la violencia en la escuela, que la violencia en la escolar es cualquier forma de actividad violenta dentro del marco escolar. Es el resultado de los múltiples factores que influyen: edad, entorno familiar, escolar y la localidad. La violencia se puede manifestar de distintas maneras, puede ser verbal, física, psicológica. Lo que varía es quién la ejecuta, o sea, el agresor, y quién la recibe, que es la víctima. Los tipos de violencia que pueden existir: hay la violencia invisible o encubierta, que esas son situaciones cotidianas y al estar ocultas nadie las denuncia ni se sanciona, son excesivas y todos podemos recibirla o ejecutarla. Los diferentes tipos que hay es el maltrato psicológico, la exclusión de una persona de un grupo, menosprecio, difamación y humillación. El otro tipo es la violencia simbólica, que es la violencia en donde el docente impone su autoridad y trata de imponer reglas de una manera insensible e invisible para sus alumnos o víctimas a través del desconocimiento y la comunicación mal dirigidas y expresadas. Programas para la convivencia e evitar violencia escolar.
Algunos programas que existen son los programas de actitudes lingüísticas, el programa de análisis de medios, el programa de técnicas teatrales y el programa de prevención de la violencia. Los programas de actitudes lingüísticas son el reflejo de las disposiciones o modos relacionados con la lengua, que tienen miembros de grupos étnicos diferentes y que de acuerdo con FASO 1996 existen pruebas de que estas pueden influir en la manera en que los profesores tratan a los alumnos. El siguiente programa es el de análisis de medios, que busca que los estudiantes, utilizando la tecnología, como la televisión, el internet, el cine, identifiquen los valores más frecuentes y las conductas más destacadas, y que elementos como el racismo, la discriminación, el consumismo, el individualismo aparecen de forma reiterada en los mismos. El siguiente programa es el de técnicas teatrales. Este tiene los objetivos de elevar la autoestima y la confianza en los alumnos, crear en el aula un marco de convivencia agradable entre los compañeros y entre estos y el profesor, fomentar hábitos de conducta que potencien la socialización, tolerancia, cooperación entre compañeros, hacer sentir a los escolares la necesidad de someterse a una disciplina necesaria a todo grupo, sembrar inquietudes intelectuales para que los alumnos disfruten del estudio y de la investigación, y sensibilizar a las familias acerca del proceso educativo de sus hijos. El último es el programa de prevención de la violencia, que este se basa en procedimientos y actividades que ofrezcan alternativas a la población más joven y contribuyan a desarrollar la autoridad del profesorado, ayudándole a adaptar su papel a las características del alumno actual, educando para la ciudadanía democrática. Mi conclusión para este semestre es la siguiente: cuando los niños se sienten queridos por los adultos en su escuela, o sea, los docentes, se crea un cumplimiento de pertenencia y confianza. Las interacciones basadas en la elaboración y el cariño aumentan su autoestima. Si aumenta su autoestima, aumenta el rendimiento académico de ellos, sus notas crecen y disminuyen los problemas de comportamiento, como por ejemplo las intimidaciones o el acoso escolar. Algunos consejos para que el ambiente escolar sea más saludable es crear un plan concebido para toda la escuela, todos estén de acuerdo en lo que se va a crear. Hacer explícitas las expectativas de conducta, poco a poco se irán arreglando, se crean relaciones positivas, se premia el comportamiento positivo del estudiante o de los estudiantes de la clase por medio de una manera alegre y correcta, y se responde de inmediato a los problemas de conducta, con paciencia y tolerancia. El trabajo en equipo o como equipo de profesores, personal, estudiantes puede reducir el comportamiento negativo y aumentar la conducta positiva. Todo ello contribuye a crear un ambiente escolar saludable, menos punitivo para todos.